Bueno chicos, buenas tardes con todos. La clase que vamos a realizar, esta clase que es de pruebas estadísticas, y quizás ya habrán escuchado sobre este tema y quizás tengan un poco de temor o que es algo muy complicado, pero lo que vamos a hacer es tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que entiendan las partes más básicas para poder interpretar o cuándo hacer una prueba estadística. Ya. Entonces, ¿qué es una prueba estadística? Es una herramienta que nos brinda evidencia sobre la existencia de un efecto. Recuerden que hablamos que en esto de investigación podemos hacer dos cosas principales: o determinar si es que un efecto existe, ya sea entre A y B, o luego qué tan grande es este efecto. Entonces, lo que nos dice la prueba estadística es si es que ese efecto existe, ¿ya? Bien, ahora, cada prueba estadística nos va a brindar su propio estadístico de prueba. Bien, ¿qué significa esto? Ustedes habrán escuchado que hay un montón de pruebas estadísticas. Cada prueba tiene su propio estadístico de prueba, ¿ya? Es diferente, prueba estadística versus estadístico de prueba. Entonces, por ejemplo, prueba estadística es la prueba T de Student, ¿ya? Y su estadístico es el T, ¿ya? Con estadístico me refiero a un número. T adquiere el valor de un número que depende en sí de la prueba estadística. Por ejemplo, para la prueba chi cuadrado, su estadístico será el chi. Entonces, depende de la prueba estadística su estadístico de prueba, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué es lo que significa este estadístico de prueba? El estadístico de prueba nos da una idea del efecto observado en el estudio, ¿sí? Entonces vimos de que cuando analizamos una asociación A y B, vemos un efecto. El valor de ese estadístico, de esa prueba, nos da una idea. Inclusive nos puede dar una idea de qué tan grande, pero vamos a ver que tiene limitaciones. Es por eso que no se usa para ver tamaño de efecto. Entonces, acaba la parte importante. El estadístico de prueba, si bien nos da una idea de este efecto, nos da una idea de ese efecto, en realidad el problema es que ese estadístico de prueba está influenciado por la variación de la muestra y no representaría el valor real en la población, ¿sí? O sea, imagínense que yo quiero ver la relación entre A y B y hago una prueba estadística, por ejemplo, prueba de T de Student, y con esa prueba de T de Student calculo un estadístico, en este caso el valor de T. Entonces T nos da una idea del efecto. Entonces digamos que T nos sale 20. El 20 si nos da una idea, digamos que es más grande el efecto, ¿no? O en otro estudio encuentro que el T vale 15, nos da otra idea. Como que podemos comparar que ese T de 20 es mayor al T de 15. Sin embargo, nos dice que ese estadístico está influenciado por la variación de la muestra. O sea que que no necesariamente que un T sea más grande significa que el efecto es más grande, ¿ya? O sea, en resumidas cuentas, uno no puede utilizar el estadístico como un número que nos exprese la cantidad de efecto, ¿ya? Entonces, si es que el estadístico no nos da una idea de en verdad si el efecto es real o no, porque es muy variante ese valor, ¿qué hacemos, no? ¿A quién le pedimos ayuda? ¿A quién nos podrá ayudar? Y ahí entra el siguiente concepto que es también muy conocido por todos ustedes, el valor P. ¿Qué es el valor P? Primero vemos, el valor P acompaña al estadístico de prueba. Ya. ¿Sí? Ya lo pasamos. Bien. Entonces, como vimos que el estadístico de prueba no es muy variante, no nos da una idea clara del efecto, de si el efecto existe o no, es por eso que siempre se acompaña el estadístico de prueba con un valor P, ¿ya? ¿Por qué? Porque vimos que el valor P sí nos da una mejor idea de si es que el efecto observado en la muestra es real, es decir, en la población. Como vimos, nosotros solamente estudiamos entonces, como vimos, cuando hacemos un trabajo de investigación, hacemos el trabajo en una muestra y nosotros queremos extrapolar a una población más grande. Entonces, ¿cómo sé que lo que yo estoy encontrando en mi muestra es real en la población que a mí me interesa? En ese caso, digamos que el que me da una mejor idea de esto es el valor P, porque el estadístico de prueba dijimos que era muy variante, varía según la muestra, dispersiones, etc. Entonces no nos van a aclarar el estadístico de prueba. Entonces, veamos qué es, ¿ya?
Su definición es un poco complicada, pero le he simplificado de esta forma. P es de probabilidad. Entonces, el valor de P es una probabilidad de que ocurra lo que encuentro en mi muestra, o sea, lo que estoy encontrando en mi trabajo de investigación, si es que ese efecto no es real. ¿Ya? Es la probabilidad de que ocurra lo que encuentro en mi muestra, mis datos que estoy encontrando en mi trabajo, si es que ese efecto en la realidad, en mi población, no existiera. ¿Ya? Lo vamos a ver en la siguiente parte mejor. Ya. Entonces, digamos que mi población, o sea, la realidad, lo que yo quiero encontrar, A no está asociado a B. ¿Ya? Digamos que A no está asociado a B. Y yo en mi muestra encuentro que los datos, o sea, yo he hecho mi estudio, he recolectado datos, he hecho todo eso, y encuentro que mis datos me dicen que A está asociado a B. Este escenario de acá es muy poco probable, ¿verdad? Si es que en la realidad A no está asociado a B y yo encuentro que en mi muestra encuentro datos que me dicen que A está asociado a B, este escenario de acá es muy poco probable, ¿sí? Y al revés, si es que yo encuentro en mi muestra que esos datos de mi estudio me dicen que A no está asociado a B, en realidad esto es más probable de que ocurra, porque en el escenario, en la realidad, A no está asociado a B. Entonces es más probable encontrar que A no está asociado a B. Pero es posible, o sea, es posible que yo encuentre que A está asociado a B en mi muestra. Sin embargo, es un escenario muy poco probable. Entonces ahí va la idea de P. ¿Ya? En este caso, si es que cuando yo digo que A no está asociado a B, es una forma de decir lo que ya seguramente han escuchado, la famosa hipótesis nula. Entonces, si es que la hipótesis nula fuera cierta, es decir, si es que A no está asociado a B, y yo encuentro un dato, en este caso, que me dice que A está asociado a B, y veo la probabilidad de que esto ocurra en este escenario, eso es P. La probabilidad de que lo que yo encuentro en mi muestra ocurra, dado que la hipótesis nula es cierta. O sea, cuando digo hipótesis nula me refiero a que el efecto no existe. ¿Sí? En este caso, yo que puse el ejemplo de que los datos me dicen que A está asociado a B, pero en el estudio, quien me da esa información, esos datos entre comillas, es el estadístico de prueba. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese estadístico de prueba? ¿Ya? Ese es el dato que me va a decir si es que A está asociado a B en cierta forma, y el P es la probabilidad de que esto esté ocurriendo si es que mi hipótesis nula es cierta. Ya, la vamos a ver con otro ejemplo porque a veces es un poco complicado. Ya, entonces, basándonos en esta definición, lo que dimos acá era como que una definición más simplificada, pero en sí su definición real que van a encontrar en los libros, como diccionarios por ejemplo, es: el valor P es la probabilidad de encontrar el valor observado del estadístico de prueba, o sea, esos datos en mi muestra, el estadístico de prueba, o un valor más extremo que ese es otra cosa, si quieren lo pueden ignorar por ahora, pero probabilidad de encontrar el valor observado del estadístico de prueba cuando la hipótesis nula, o sea que es la ausencia de un efecto de esa hipótesis nula, es de hecho verdadera. Cuando la hipótesis nula es verdadera, yo hago un estudio y en mi muestra encuentro ese valor, ¿cuál es la probabilidad de que ese valor yo lo encuentre en mi muestra? ¿Ya? Mejor que hay un ejemplo más. Mejor es después. Entonces, ¿el valor P para qué sirve? Sirve para que yo como investigador pueda tomar una decisión, ¿sí? Como vimos, P es una probabilidad. Entonces, yo puedo tomar una decisión si es que yo acepto o rechazo esa hipótesis nula. Cuando yo digo que acepto, si acepto esa hipótesis, el efecto es... No, que se revés. Mejor no sé cómo. A lo mejor este ejemplo ya para que, si es que aún no lo han entendido bien qué es el valor P, este ejemplo. Digamos que en la realidad yo tengo una hipótesis, ¿no? Mi enamorada es fiel, o sea, me quiere. Ya, digamos que es así. Y yo, en mi muestra, digamos, recojo datos, encuentro que mi enamorado se está besando con una chica. ¿Ya? O sea, esa es mi muestra, por así decirlo. ¿Qué probabilidad hay de que si es que mi enamorado me quiere, se esté besando con una chica? ¿Qué dicen? Si es que mi enamorado me quiere o es... Bueno, mi enamorado no. Me quiere o me es fiel, ¿qué probabilidad hay de que yo lo encuentre besándose con alguien? Muy poca, ¿o no?
muy poca o muy improbable. Entonces, si es que, sí, eso es lo que es EVADOR P. Me dice la probabilidad de que esto ocurra si es que esto es verdad. ¿Sí? Eso es lo que es la EVADOR P. Entonces, como dije, EVADOR de P me permite tomar una decisión. ¿Qué pasa si es que yo encuentro a mi enamorado besándose con mi enamorada, besándose con una chica? Yo sé que es muy poco probable. Decisión. ¿Mi enamorada es infiel? ¿O me quiere? Si es que yo encuentro que se está besando con alguien. Yo puedo tomar la decisión basándome en esto de que en verdad no me quiere. O sea, que esto es falso. O sea, rechazo la hipótesis nula. O sea, esa es la hipótesis nula. La rechazo porque encuentro que si es, yo he encontrado esto en mi trabajo, en mi estudio, bueno, en la realidad, lo he observado, veo que es muy poco probable. Entonces, es muy poco probable también que esto sea cierto. Si esto es poco probable que sea cierto, probablemente es falso. ¿Ya? Y si es falso, ¿cuál es la otra hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Mi enamorado me es infiel o no me quiere. ¿Sí? Entonces, para eso sirve el valor de P. Me da una probabilidad. Si es que esa probabilidad es muy pequeña, significa que esto es falso. Y si es que esto es falso, bueno, si es que esto es falso, yo como investigador puedo decidir aceptar otra hipótesis, que no sea esta. En este caso, una alternativa. ¿Qué sería lo contrario, no? Si acá dice mi enamorado es fiel, acá sería mi enamorado me es infiel. ¿Sí? Eso es lo que es el valor de P. Pero ahora, con esa idea que tienen ahora, veamos la definición formal. Si es que la hipótesis nula fuera verdad, es decir, A no es asociado a B en la realidad, y yo encuentro un valor estadístico de prueba que me dice A está asociado a B, y yo entiendo que esto es muy poco probable que ocurra acá, la prueba estadística me va a decir cuánto vale ese P. Me va a decir 10%, 5%, 50%, 60%, 20%. Entonces, si es que me dice 10%, es poco. Si me dice 7, es más poco. Si me dice 5, es mucho más poco, o sea, más improbable. Y 1% es más poco probable. Entonces, de nuevo, si es que mi valor de P es muy pequeño, inclusive un 1% de probabilidad, quiere decir de que probablemente esto no sea cierto. Y exista otra alternativa, otra explicación, una hipótesis alternativa. En el caso del estudio, yo la aceptaría. ¿Ya? Y de la misma forma, si es que yo, dado que esto es cierto, ¿no? Que A no está asociado a B, y yo encuentro que en mi muestra, el valor estadístico de la prueba me dice que A no está asociado a B, este hecho, la prueba estadística me va a decir, tu valor de P es el 50%. Porque es muy probable que me salga ese resultado, ¿no? Que A no está asociado, dado que A no está asociado. ¿Ya? Pero entonces, a ver acá. Creo que esto es el revés. Si es que yo acepto que ya. Entonces, como vimos, el P nos ayuda a tomar una decisión, pero tenemos que tomar esa decisión basada en un nivel de probabilidad. Por ejemplo, ¿es suficiente que sea un 1% muy poco probable? ¿O también el 5% también es poco probable? 10% también es muy poco probable. 15% también. Entonces, ¿hasta qué punto yo podría decir, ya, es demasiado improbable, voy a aceptar otra hipótesis, esto es falso? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es ese valor que yo debería considerar? ¿Qué tan bajo debe ser el valor de P para yo poder rechazar mi hipótesis nula? ¿Qué tan pequeño? En realidad depende del investigador. ¿Ya? Uno en sí plantea esa cantidad. ¿Cuál es ese valor mínimo que él está dispuesto a aceptar para poder rechazar su hipótesis nula? Pero por consenso, los investigadores han quedado entre comillas, porque no quedan, pero en general la mayoría considera ese valor menor a 0.05. Si es que yo encuentro en mi trabajo, la prueba estadística me dice, el valor de P es menor a 0,05%, 0,05 o 5%, con esto ya es suficiente para que yo pueda rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si es que la asociación, digamos que requiere más precisión? Ya, no basta con que sea 0,05%, 0,05. Tiene que ser 0,01.
depende de qué tan importante sea esa asociación que yo quiera encontrar. Imaginen que si es que esa asociación existe, inclusive de eso depende la vida de un paciente. Pues yo me voy a arriesgar a que sea un 5%, mejor lo hago un poquito más preciso para que sea más bajo, no, 1%, menos 1%. Sí, esa es la idea, o sea, dependiendo de lo que tú quieras asociar, es que el valor de P se escoge. Generalmente, si ven la mayoría de trabajos de investigación, encuentran un P menor a P menor a 0,05. ¿Ya? Pero dependiendo también del tema, uno va a querer un 0,01 o un 0,1, por ejemplo, un 10%. ¿Ya? Entonces, esa probabilidad predefinida, que los investigadores tienen que definirlo antes de hacer su trabajo, es el nivel de significancia, que también lo habrán escuchado, el famoso alfa. Entonces, el alfa es esa probabilidad predefinida que yo como investigador estoy dispuesto a decir, si es que mi valor de P está por debajo de ese nivel de significancia, estoy dispuesto a rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Y por tanto, si yo rechazo esa hipótesis nula, voy a aceptar una alternativa. ¿Sí? Ya. Ya, entonces, a manera de resumen, bueno, aclarando unas cosas más sobre el valor de P. Cuando ustedes vean un estudio que te diga mi P es menor a 0,05, ¿cómo lo pueden interpretar? De varias formas. Uno, que el efecto en realidad es falso, ¿sí? Porque aparece al azar en el 5% de las muestras obtenidas de la población. ¿Qué quiere decir? Como les dije, por ejemplo, en el caso de la... dijimos, ¿no? Que si es que en verdad yo supongo que mi enamorada me quiere, ¿no? Me es fiel, y mi muestra encuentro que se está besando con una chica, y dado que este escenario es muy poco probable, ese es el valor de P, 1%, digamos. Pero dice que es poco probable, pero es posible. O sea, es posible que mi enamorado o mi enamorada me quiera si es que la encuentro besando con una chica. Bueno, sí, enamorado sería, pero bien. ¿Es posible? ¿Se imaginan alguna situación en la que encuentren a su enamorada besándose con alguien y en verdad él los quiere a ustedes? Por ejemplo, imagínense que en realidad a ti te parece que está besando a alguien, pero no sé qué dice, pero ya. Imagínense que él lo encuentra besando a una chica, pero en realidad le está dando respiración boca a boca para salvarle la vida, porque no sé, se ahogó y le está dando respiración boca a boca. Es posible, pero muy poco probable. Entonces, es posible que esto sea cierto, dado que es muy poco probable lo que estoy encontrando en mi muestra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se refiere cuando pongo acá que el efecto que estoy observando en mi muestra sea falso, porque va a aparecer al azar en el 5% de las muestras, ¿no? Hay una pequeña probabilidad de que rechace mal mi hipótesis nula, ¿ya? ¿Qué pasa si es que yo rechazo la hipótesis nula cuando en realidad esta es verdadera? ¿No? Digamos que yo asumo, digamos que en verdad pasa esto, ¿no? Mi hipótesis nula es de que mi enamorada me quiere. Entonces veo que mi enamorada está besando con un chico. Es muy poco probable. Entonces yo decido de decir, no, este no me quiere, no, me es infiel. Y decido rechazar la hipótesis nula que me quiere. Entonces, ¿qué pasa si en realidad luego él me explica, o ella me explica, ¿no? De que estaba salvando a una chica, que en verdad sí me quiere, que no, que fue una mala interpretación? Yo cometí un error. Rechacé, le dije que ella no me quería, pero en realidad sí me quería. Entonces, ese error que yo he cometido al rechazar la hipótesis nula, cuando en verdad era cierta, es el error tipo 1, ¿sí? El famoso error tipo 1. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que yo cometa ese error? Es el nivel de significancia. Sí. Entonces, el error tipo 1 es una probabilidad de que yo acepte, o digo, rechace esta hipótesis nula cuando en realidad es cierta. ¿Sí? Ese es el error tipo 1. Ya, entonces por eso es que cuando ustedes ven un trabajo de investigación, digamos, P menor a 0,05,
tú puedes interpretar de que en realidad esa asociación que han encontrado en verdad no es cierta y la han encontrado por azar, ¿no? Por hechos del azar, justo encontraron una muestra donde de casualidad el efecto estaba ahí, ¿no? Pero en realidad no es cierto. Entonces, esa probabilidad de que tú encuentres al azar un efecto que en realidad no existe, es el nivel de significancia, en este caso 5%. ¿Ya? O sea, en conclusión, si es que ven una asociación estadísticamente significativa con un P menor a 0,05, no significa que la asociación existe, ¿ya? Puede que sea por azar. Hay un 5% de probabilidades de que esto ocurra por azar, ¿sí? Bien. Ahora, la otra interpretación es que en verdad ese efecto sí existe, ¿ya? Pero no es clínicamente relevante, ¿ya? ¿A qué me refiero con clínicamente relevante? La capacidad de cambiar la práctica clínica o pública, ¿no? Imagínense, ¿no? A está asociado a B. Yo encuentro por el análisis estadístico que es estadísticamente significativo, o sea, ese efecto sí existe. Pero, ¿qué pasa si es que el médico, por ejemplo, dice, pero ya el efecto existe, pero yo igual no voy a hacer caso a tus datos porque en mi experiencia no influye mucho, o sea, no es clínicamente relevante, no me permite tomar una decisión sobre mi paciente, ¿ya? Porque yo he tenido un montón de pacientes y los he atendido así, y el fármaco, por ejemplo, tal fármaco siempre lo he curado a mis pacientes, pues todo está bien. Sí, tú has encontrado en tu trabajo que en verdad no ayuda, pero eso debe ser muy pequeño ese efecto, ¿no? Entonces, es posible que uno encuentre un efecto, es decir, un P menor a 0,05, el efecto existe, pero es tan pequeño ese efecto como recordar que el P o la prueba estadística no nos dice qué tan grande es el efecto, qué tan pequeño, solamente nos dice hay algo, hay un efecto, ¿ya? Pero lo que en verdad interesa a un médico, a uno que toma decisión a nivel nacional o local, es qué tan grande es ese efecto. Y en ese caso va la definición de clínicamente relevante. Entonces también, si es que ustedes encuentran un trabajo en el que dicen A está asociado a B, o por ejemplo, una medicina natural está asociada estadísticamente significativa con curar el cáncer, porque lo encontraron en este estudio, uno puede decir, bueno, quizás no, el efecto existe, pero es tan pequeño que si es que yo le doy eso a mi paciente no se va a curar. Sí, entonces puede existir el efecto, pero no es clínicamente relevante, ¿ya? Y la siguiente, que es también otro concepto importante cuando uno habla de P, es que uno puede encontrar un P significativo cuando la muestra es muy grande. Es decir, el valor de P depende de qué tan grande sea mi muestra. Si es que mi muestra es 1.000.000 de pacientes y yo quiero encontrar si es que A está asociado a B, el P es muy probable que me salga muy pequeñito. Digamos, P igual a 0,0000001. Eso pasa cuando la muestra es muy grande. Es por eso que, no sé, solamente es un efecto tan pequeño que solamente lo voy a encontrar en una muestra muy grande, ¿ya? Y es por eso que el P solamente nos da una idea de si es que existe el efecto, no que tan grande. No significa que, es que yo encuentro que el P es 0,0000000000001, es un efecto muy grande, ¿no? Probablemente la muestra era muy grande. Entonces, por eso que sí. El valor de P depende del tamaño de la muestra. Una muestra muy grande ofrecerá valores P muy pequeños. Y es posible que el efecto sea muy pequeño o que en realidad no exista, pero el efecto aparece por algún sesgo. Entonces, ese concepto de sesgo lo vamos a ver en la siguiente clase, que es de lectura crítica, después de esta. Pero básicamente, si es que uno por ahí comete un pequeño error en su estudio, un error que le va a desviar sus resultados, probablemente encuentre un P significativo, pero esto también se va a deber porque su muestra no es muy grande, ¿ya? Ahora, lo contrario, ¿qué pasa si encuentro que un P es mayor a 0,05? ¿Cómo lo interpreto? No significa que no existe el efecto. O sea, recuerden, hagan memoria. Cuando hicieron sus trabajos de salud pública, de metodología, y hicieron asociación, ¿qué es lo que frecuentemente encontraron? Nada. O sea, encontraron P mayor a 0,05. Ahora, ¿eso significa que no existía el efecto? ¿Podrían ustedes decir, o poner las manos al fuego y decir, no, el efecto no existe porque mi trabajo ha encontrado que un P es mayor a 0,05? ¿Puedo decir eso? No. ¿Por qué? Porque especialmente en estudios con pequeño tamaño de muestra, el P va a salir grande.
Entonces, ahí vieron que es importante calcular el tamaño de muestra, ¿no? Como vimos en la clase pasada, hacer el cálculo de tamaño de muestra nos permite evitar esta situación. Si es que mi estudio es pequeño, digamos yo estudio 20 pacientes, es un tamaño pequeño, y hago el estudio y no encuentro este valor de P mayor a 0,05, ¿qué conclusión saco? ¿Que no hay efecto? No, otra interpretación puede ser que sí había, pero tu estudio no era lo suficientemente grande. Entonces no sirve de nada tu estudio, no dijo si sí ni no, está en duda. Entonces es por eso que uno, si es que ve que su muestra de trabajo, su muestra de estudio ya es pequeña desde el inicio, o sea, va a ser muy difícil que tú consigas un tamaño de muestra grande, mejor no hacerlo porque estás gastando recursos y tu conclusión va a ser muy, muy débil, ¿no? Pero a diferencia de que, si es que el tamaño de muestra es grande y a pesar de eso tú encuentras un P mayor a 0,05, es muy probable que el efecto no exista. O sea, la única forma en que tú puedes decir que el efecto no exista con este P mayor a 0,05 es que veas que tu muestra es grande. ¿Ya? O sea, en resumen con todo esto, si ustedes ven un P mayor a 0,05, lo siguiente que tienen que ver es qué tan grande era su población en cualquier trabajo de investigación, en los mismos trabajos. ¿Sí? Ya, bueno, espero que se haya entendido esa parte. Vamos a volver a repetir la definición formal para que lo tengan como conexión. Es la probabilidad de encontrar el valor observado del estadístico de prueba cuando la hipótesis nula, o sea, la ausencia de este efecto, es verdadera. Sí. Lo podemos volver a repasar con el ejemplo que hemos puesto. También créanse más ejemplitos y hasta que ya, porque a veces es un poco complicado entender este concepto porque incluye varios subconceptos, entonces es cuestión que lo vean un poquito más, lo lean un poquito más. Y esta última parte, ¿qué pasa si es que yo, ¿a qué nos referimos cuando decimos que A está asociado a B estadísticamente significativo? Significa que el P salió muy pequeño, nada más. ¿Ya? Y si el P es muy pequeño, rechazo la hipótesis nula. Y rechazo la hipótesis nula, acepto una alternativa. Y la alternativa es la que me dice que A sí está asociado a B. ¿Sí? Ya, entonces, esa era toda una introducción. ¿Se acuerdan de que vimos? Prueba estadística, ¿no? La prueba estadística es el nombre de la prueba, que mediante esa prueba yo calculo un estadístico de prueba, pero como vimos que es muy limitada la información que nos da es que tiene que acompañarse de un valor P. Entonces, cuando uno hace una prueba estadística, te ofrece dos cosas. Te dice cuánto es el estadístico y te dice cuánto vale P. ¿Ya? Y recién con P yo puedo tomar una decisión, ¿no? Basándome en ese nivel de significancia que yo he decidido tomar al inicio. ¿Listo? Ya. Ahora, sin embargo, ¿para qué uso esa prueba estadística si hemos visto que tiene limitaciones? Solamente nos dice A es asociado a B, pero no sé qué tan grande. Entonces, si tiene esas limitaciones, ¿por qué no en vez de hacer eso hago de frente un tamaño del efecto, ¿no? Mido un odds ratio, un riesgo relativo, una tasa de prevalencia, etcétera, algo más que me diga en verdad qué tan grande es el efecto. ¿Por qué es importante? Para usar una prueba estadística requiere un menor tamaño de muestra. ¿Sí? Si es que yo quiero saber qué tan grande es el efecto, necesito más muestra. Si solamente quiero saber si es que el efecto existe, requiero menos muestra. ¿Ya? Es por eso que este tipo de pruebas estadísticas se usa cuando quiero explorar una nueva asociación, ¿sí? Algo nuevo. Bastaría con esperar y encontrar solo si el efecto existe. Si ustedes proponen, ¿no?, que A es asociado a B, pero es muy novedoso, no encuentran ningún artículo, y ustedes proponen, quieren hacer ese estudio, ¿no? Quiero saber si es que A está asociado a B, y van donde los que te dan el dinero, o sea, los financiadores, a un curso de financiamiento, le dices, está asociado a B, quiero estudiar eso en mi trabajo, dame dinero. Pero él te va a decir, ¿en qué te basas? ¿Tienes algún trabajo? No tengo ningún trabajo, pero yo creo que A está asociado a B. Entonces, estás como que explorando, ¿no? Recién estás viendo eso. Entonces, como estás explorando, tú requieres un tamaño de muestra más pequeño para mostrar si el efecto existe. Una vez que tú o que los trabajos encuentren que el efecto existe, recién
digamos, tienes más base para poder hacer un estudio más grande, con más precisión, con más pobladores, con más participantes, para recién medir el tamaño del efecto, ¿sí? Es por eso que, si quiero explorar una nueva asociación, bastaría con esperar encontrar solo si el efecto existe. Y con eso basta para ese estudio. Y una vez encontrado ese efecto, puedo darme el lujo de buscar qué tan grande es, qué forma tiene, etcétera, en otros trabajos, ¿sí? Y al contrario, si es que ustedes encuentran que hay muchos trabajos de investigación que ya han encontrado la asociación entre esas dos variables, por ejemplo, A y B, ya no vale la pena volver a hacer un estudio que solamente es una prueba estadística. Mejor, si hay estudios que muestran que el efecto existe, antecedentes por ejemplo, mejor anímate a buscar el tamaño de ese efecto. Anímate a buscar qué forma tiene esa relación, una relación lineal, cúbica, una parábola, etc. Anímate a buscar modificadores del efecto, porque esto tampoco se puede estudiar acá. Anímate a controlar por más confusores, tratando de buscar la relación más precisa. Busca mediadores. ¿Por qué A causa B? ¿Cuál es ese factor que está dentro de esa relación que permite que esa relación exista? Todo esto lo puedes hacer una vez que ya sabes que el efecto existe. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a por qué es importante hacer una prueba estadística, o por qué vale la pena aún hacer la prueba estadística. Ya, ahora, ¿cómo? ¿Cómo se realiza una prueba estadística? Con un software, un programa, un paquete estadístico. ¿Qué paquetes estadísticos conocen? ¿O cuáles hay, o los más usados? En orden, digamos, de jerarquía. R. Quizás no, para algunos hayan escuchado sobre R. R es gratis, tiene una cantidad de análisis inmensa, es de código abierto, o sea que pueden crear, los investigadores pueden crear más análisis. Sin embargo, su complejidad es muy alta. Entre comillas, o sea, porque dependiendo de qué tanto uno se quiera meter en esta parte de la bioestadística, uno puede volverse experto en R para hacerle más sencillo que otros programas. Entonces, pero digamos que en general, o por percepciones que yo le muestro ahorita, que R es una pantalla negra que tiene para poner códigos y ya, les va a parecer muy complejo. Tienen que aprenderse sintaxis, opciones, paquetes, tienen que descargar, instalar, varias cositas. Entonces parece más complejo, pero es más potente. La siguiente opción es Stata, ¿ya? Stata tiene costo, o sea, no es gratis. Tiene una complejidad media, se puede aprender, es como aprender una especie de lenguaje de programación, ¿ya? Pero también tiene sus menús y submenús, es que no se corre mucho lo que es esa sintaxis. SPS también tiene costo, también tiene una complejidad media, o sea, son similares, pero la gran cantidad de, digamos, epidemiólogos o investigadores usan Stata. Y hay otro, que es EpiInfo, quizá también lo han escuchado. EpiInfo es gratis. Digamos que quien lo creó es el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Este EpiInfo es gratis, pero es limitado en análisis. Sirve para hacer análisis epidemiológicos no tan complejos, ¿ya? Por eso que su complejidad es baja. Esto, por ejemplo, se usa cuando se evalúan nuevos brotes para que lo aprenda un médico, digamos, que tenga edad un poco más alta. Le va a ser muy complicado aprenderse un Stata, un SPSR. Entonces mejor le ponemos algo más sencillo como un EpiInfo para que pueda trabajar, ¿no? Eso han visto, digamos, los epidemiólogos, ¿no? Bueno, y la otra opción, ¿no? Que es hacerlo a mano, ¿no? Hacer tu prueba estadística a mano con tu ecuación, con tu calculadora y todo eso, ¿no? Que casi nadie hace eso, ¿no? Casi nadie. Ya. Cuestiones sobre el uso del software o de ese paquete estadístico. Aprender a usar un paquete estadístico solo es aprender a meter cosas, a apretar botones y ya que te bote todo lo que tú quieras. No. Requiere una serie de pasos, ¿ya? Por ejemplo, el primer paso, que tu base de datos esté limpia, o cleaning, o sea, limpieza de base de datos. Cuando uno hace el trabajo de investigación, ¿no? Tiene sus encuestas y pasa eso a su Excel, por ejemplo, tiene, digamos, su base de datos cruda, lo primero que te sale de tus encuestas, pero luego de eso tienes que hacer una limpieza, ¿ya? Un tema que vamos a ver también después en otras clases, que es manejo de base de datos, ¿ya? Tiene que haber una limpieza, tienes que verificar que tus datos hayan entrado correctamente, ¿no? A veces lo que no hacemos, ¿no? Que llenamos la base de datos y hacemos el análisis de frente, pero no nos hemos asegurado que en verdad las cosas se han llenado bien, etcétera, ¿no?
Eso es, en resumidas cuentas, lo que es limpieza, pero tiene abarca muchas otras cosas. El siguiente paso: elección apropiada de la prueba y de sus opciones dentro del mismo. Como dijimos, existen muchas pruebas. Entonces, uno tiene que saber escoger cuál prueba usar dependiendo de lo que uno quiere estudiar. Entonces, elegimos una prueba, ¿ya? De la gran cantidad que hay, escogemos una que creemos que nos va a servir. Una prueba apropiada, ¿no? Luego tenemos que hacer esta parte que es muy importante: verificar que las suposiciones subyacentes de esa prueba estén presentes, ¿no? Y saber qué hacer cuando esas suposiciones están siendo violadas o no ocurren. ¿A qué me refiero? Cada prueba estadística tiene suposiciones, ¿sí? Cada prueba se basa en supuestos, en condiciones. Entonces, para yo poder aplicar una prueba, tienen que cumplirse ciertas condiciones, ciertos requisitos, tienen que cumplirse ciertas suposiciones. Entonces, yo escojo mi prueba. Ahora tengo que verificar si es que esa prueba está cumpliendo todos los requisitos. Porque si es que no cumple esos requisitos y yo lo aplico, voy a hacer un mal análisis, me va a salir cualquier cosa. Entonces, hay que saber cuáles son esas suposiciones y saber qué hacer cuando esas suposiciones son falsas. Ya vamos a ver después un ejemplo de que si es que, por ejemplo, una condición de una prueba estadística no se cumple, yo puedo hacer cierto ajuste, cierta corrección, de forma que ahora sí puedo usar esa prueba, a pesar que, por ejemplo, una no esté cumpliendo, ¿sí? Eso es, por ejemplo, verificar que las suposiciones están bien y saber qué hacer en caso no se cumplan, ¿sí? La siguiente es el manejo apropiado de los valores perdidos, o missing values. También les habrá pasado cuando hacen sus trabajos de investigación, hacen su encuesta, la están pasando a la base de datos y encuentran que, digamos, que alguien llenó toda la encuesta pero no llenó su edad, o no llenó de qué sexo era, o de qué colegio, o no llenó una variable. Seguramente les ha pasado. ¿Qué hago ahí? ¿Elimino todo? ¿Me invento? ¿Qué hago? Todo eso es manejo de valores perdidos, ¿sí? Entonces, hay maneras estadísticas de tú manejar esos valores perdidos, ¿ya? Eso también se va a ver después, cómo se manejan valores perdidos. Y la última, que es interpretar correctamente esos outputs o resultados, no que el paquete nos bote. Si es que también probablemente han hecho un análisis en SPS, por ejemplo, y ponen todos la prueba y todo, les va a botar un montón de números, cosas raras. La idea es saber interpretar cada una de esas cositas, o por lo menos las más importantes, ¿sí? Hay que saber interpretar. Entonces, por eso es de que al usar un paquete estadístico no solamente es apretar botones o darle enter y que a ver qué me diga, ¿no? Listo. Como vimos, esta parte la vamos a ver después, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora son este punto de acá, el punto 2, el punto 3. Elección apropiada de la prueba estadística. ¿En base a qué yo decido cuál prueba usar? ¿Cuáles son esos criterios generales para poder escoger mi prueba estadística? 4 en general, porque pueden variar de una prueba estadística. La primera cuestión a considerar es el nivel de medición de la variable a comparar, es decir, la escala de medición, que también es un concepto que lo habrán escuchado, ¿no? Si es que es nominal, hay una prueba. Si es que es nominal, ¿no? Por ejemplo, sexo, hombre o mujer, 2 valores, ¿ya? O de qué distrito vienes, te dan Bustamante, Caima, Miraflores, etcétera, ¿no? Son un montón de valores nominales. Ordinal, si es que existe un orden o si es que yo puedo ordenar esas categorías de acuerdo a importancia o algo, a intensidad, ¿no? Por ejemplo, nivel socioeconómico, alto, medio, bajo, alguna relación, yo puedo ordenarlos, pero sigue siendo nominal, o bueno, categórico. Si es que es numérico discreto, es decir, que yo pueda contar, por ejemplo, ¿cuántos hay acá en este salón? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos hijos tienes? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es un numérico discreto. Y un numérico continuo, que puede ser de intervalo de razón, que también habrán escuchado, que es medición, presión arterial, edad, peso, etcétera. Entonces, dependiendo de qué escala esté yo usando para medir mis variables, la prueba estadística va a variar.
Ya, entonces, por eso es lo que se refiere con el nivel de medición de la variable a comparar. Número de grupos a comparar. Yo puedo comparar la edad entre un grupo de mujeres y un grupo de hombres. Entonces, son dos grupos. Uso una prueba estadística. Pero si yo comparo hombres, mujeres y otros, estos son tres grupos. O uso otros, comparo cuatro grupos. Uso otra prueba. ¿Ya? Entonces, eso se refiere con la cantidad de grupos. La siguiente es independencia de los grupos a comparar. ¿A qué me refiero con independencia? A lo contrario a dependencia. ¿Ya? ¿Pero qué es dependencia? Si es que esos grupos que yo voy a comparar son los mismos grupos en diferentes puntos de tiempo. Por ejemplo, un pre y un post-test. Los que yo ahorita agarro, les hago un quiz ahorita a todos ustedes sobre este tema de pruebas estadísticas, todos sacan 20. ¿Sí? ¿O no? Ya. Les tomo un pretest. Bueno, mejor, antes de comenzar esta charla les tomamos un pretest. Sacan, digamos, 15, ¿ya? Luego hacemos la clase. Hacemos la clase y les vuelvo a medir un post-test a todos ustedes, que están en el mismo grupo que ya medí antes. Entonces, el valor digamos que ya saldría 20, ¿no? Espero. ¿Ya? Entonces, esos dos grupos que estoy comparando, en este caso nota, digamos 15, 20, quiero comparar si es que esta clase ha sido, digamos, efectiva. Esos dos grupos es el mismo, pero en diferentes puntos de tiempo. Esos dos son muestras dependientes, ¿sí? Otro tipo de muestra dependiente es si son diferentes grupos, pero son pareados. ¿Sí? Es un concepto que está en lo de estudios de casos y controles, por ejemplo. ¿A qué me refiero con pareados? De que por cada, digamos, yo creo que en mis casos hayan 50 mujeres. Entonces, por cada mujer que voy entrando a mis casos, detecto controles que son la misma cantidad, del mismo tipo, también a mis controles. Entonces, están siendo pareados. Es otro tipo de grupo que se considera dependiente. Entonces, si es que los grupos que yo voy a comparar con esta prueba estadística son independientes o son dependientes, voy a usar una prueba distinta. Si son dependientes, uso una prueba. Si son independientes, uso otra prueba. Entonces, por eso que es importante saber si es que los grupos que tú vas a comparar son dependientes o independientes. Y por último, la distribución subyacente de los datos a ser comparados. ¿A qué me refiero con distribución? Habrán escuchado la famosa distribución normal, la campana de Gauss. Ese es un tipo de distribución. Quizás para allá otros habrán escuchado la distribución de Poisson, otro tipo de distribución. Hay otras distribuciones binomiales, Bernoulli, distribución uniforme, etc. Entonces, esa distribución de datos, que no lo vamos a desarrollar muy extensamente acá, solamente quédense con la idea de que tienen que saber la distribución de sus datos. De eso va a depender qué tipo de prueba usar. ¿Sí? Ya. Entonces, este es uno de los muchas fuentes de información que van a tener para saber qué prueba usar. En este caso lo clasifica por ejemplo, si es que mi escala de medición para mi variable desenlace, o sea, outcome, es categórica, puedo usar todas estas pruebas. Si es que es numérica con distribución normal, puedo usar todas estas. Si es que es numérica con distribución no normal, puedo usar estas. Pero dentro de cada una de estas tengo que ver otra cosa. Si es que donde yo estoy comparando, los grupos que voy a comparar es un grupo, si es que son dos grupos independientes, si es que son dos grupos dependientes o relacionados, si es que son K grupos independientes, o sea, más de 2, 3, 4, 5 grupos. Por ejemplo, si es que voy a comparar una variable categórica, por ejemplo, un porcentaje de alguna enfermedad, digamos, prevalencia de diabetes en hombres y en mujeres, quiero comparar esa variable categórica. En los grupos independientes uso una prueba de chi cuadrado, controles de contingencia, o una prueba exacta de Fisher, que dependiendo de otras cositas voy a usar una de estas u otra. Así que son grupos relacionados, ¿no? Por ejemplo, en esto una prueba de McLemore, y así. Sí. Por si les queda duda, ¿cómo puedo comparar un solo grupo? ¿Contra qué? Bueno, en este caso se refiere, si es que yo comparo un grupo con una población de referencia.
digamos, la nota que ustedes obtienen en este examen que les estoy diciendo acá, lo puedo comparar con la nota que obtienen, digamos que una encuesta nacional hace el mismo examen. No puedo comparar con una población que no estoy midiendo en mi estudio, pero puedo compararlo. Es una forma de un solo grupo. De ahí, ¿cuál es la otra que más conocen ustedes? ¿No? La prueba T-de-Student, que es cuando yo comparo dos grupos independientes y mi variable desenlace es una numérica con distribución normal. ¿Sí? Y por ejemplo, si es que son dos grupos dependientes, uso una prueba T pareado. En el ejemplo que les puse, no, si es que yo hago un pre y un post test, usaría esta prueba para saber si es que mi intervención fue efectiva, ¿no? De acá, o sea, digamos que lo importante es que sepan, por ejemplo, los más importantes, ¿no? O por lo menos que tengan la idea de que varía según los criterios qué prueba usar, ¿no? Y como les dije, pueden encontrar en varias literaturas otras formas de clasificar esto, que es cuestión de gustos, ¿no? Entonces, que uno quiere otra, al final la información es la misma. Ya, entonces ya vimos, escogemos una de estas pruebas dependiendo de las características más generales. Y el siguiente paso es verificar que las suposiciones de esa prueba que he escogido se cumplen, ¿no? Y saber qué hacer cuando se violan. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sé que mi distribución de datos es normal? Si sé que es una condición, ¿cómo sé que son normales? Por ejemplo, que también es como de cultura general en investigación, prueba de Shapiro-Wilk. Con esas ciencias que mi distribución es normal. Y como dije, ¿no? Cada prueba tiene sus propias suposiciones y hay que saber qué hacer en caso no se cumpla, ¿no? Por ejemplo, condiciones para el chi cuadrado, ¿no? No es necesario que las aprendan, pero para que entiendan que todas las pruebas tienen algo similar. Condiciones, ¿no? Que las observaciones deben ser independientes, ¿no? Es decir, no puede haber sujetos repetidos en el mismo que sigue. Las frecuencias teóricas esperadas deben ser menores a 5. Que ningún valor esperado teórico debe ser menor a 5, ¿no? Y esos conceptos ya dependen de cada prueba, ¿no? Cada prueba se inventa sus propios valores y determina sus propias condiciones, ¿no? Se usará la corrección de Yates, Yates, seguro, si el tamaño de la muestra es menor que tanto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si es que algo no se cumplió, por ejemplo, esto? Hago una corrección. Entonces, eso también hay que saber para aplicar mi prueba estadística. Listo. Y ya casi para terminar, solo para dar una pequeña, como que un poco de información acerca de las distribuciones. ¿Qué es una distribución normal? ¿Qué es una distribución de Poisson? ¿Qué es una distribución no normal? ¿No? Por lo menos para entender un concepto básico. Ya. Mujeres por acá. Estos son los diferentes tipos de distribuciones que pueden encontrar en sus datos. Como pueden ver, tienen la forma de la normal, tiene esta formita, ¿no? De esa campana. También hay una distribución chi, que no confundir con la prueba chi cuadrado. Hay una distribución chi, hay una distribución exponencial, hay una distribución binomial, hay una de Poisson, hay una beta, gamma, etc. Distribución de Student. ¿Qué significa esto? En la parte del eje de las Y, por ejemplo, en realidad la parte de distribución se llama distribución muestral. Eso es, digamos, un nombre técnico o el nombre real. Entonces, acá van el número de muestras por nivel de características. O sea, el número de muestras que yo voy a sacar de una población, o también llamada también la probabilidad, o un porcentaje puede estar acá. Y en el eje de las X están los niveles de una característica o también llamada estadístico. Por ejemplo, mejor el ejemplo para que lo puedan entender mejor. Digamos que yo tengo una población muy grande y su edad media, o sea, su media aritmética de la edad es 20. Y yo quiero saber su distribución muestral de la edad. Entonces lo que se hace es sacar muestras, varias muestras de esta población. Por ejemplo, saco una muestra 1, digamos de 200 personas, ¿no? Con un tamaño de muestra definido. Y saco que su media es 18. ¿Ya? Bien. Ahora, de nuevo, saco otra muestra de esa población, muestra 2, y saco que su media es 17. ¿Ya? Saco otra muestra, una muestra 3, sale que es 15. Otra muestra, 19, otra, 19. Y así sucesivamente. Saco un montón de muestras de un tamaño definido de una población. Y este resultado que yo obtengo por cada muestra lo voy a ordenar
en un gráfico. En este caso, ¿cuántas muestras acá, por ejemplo, han salido con 19? 1, 2. Entonces, acá, por ejemplo, iría el número 2 y pondría que el 19, que sería, por ejemplo, el D, tiene 2. El 18, que por ejemplo es el C, 18 tiene solamente 1. El 15 tiene 1. El 19 tiene 2, ¿no? El 20 tiene 5, y así. Entonces, esto es la distribución de un estadístico, en este caso edad, en varias muestras hipotéticas, porque en verdad no se sacan, se asumen de manera estadística, de igual tamaño, obtenidas de la misma población. ¿Sí? O sea, yo acá ordeno el resultado de ese estadístico, en este caso edad, puede ser media, mediana, lo que tú quieras, lo que ustedes quieran, de todas las muestras que puedo sacar a esta población. Y esa es la distribución. Si es que sale luego de hacer esa prueba, digamos a nivel estadístico, me sale que la edad es normal, es una distribución normal. Ya, bueno, eso en resumidas cuentas para que sepan qué es lo que significa la parte de acá de las X y de las Y, ¿no? La Y significa todos los valores que puedo obtener de esa categoría, ¿no? Si esa edad son los años, y así. Y ya, eso sería todo. ¿Tienen preguntas? ¿Quedó claro qué es el valor P? ¿Cómo se interpreta un P? ¿Qué es una prueba estadística? ¿Qué es un estadístico de prueba? ¿Ya? Igual los... sí. Como vimos, si es que P me sale, por ejemplo, menor a 0,05, uno como investigador la rechaza, pero es probable que en verdad esa hipótesis nula, en este caso esto, sea cierto, ¿no? O sea, yo no puedo decir, si es que me sale P menor a 0,05, sí o sí, tengo que rechazar esto, ¿no? En el ejemplo que les puse, ¿no? Si es que mi enamorado me quiere, no me es fiel, y yo encuentro que se está besando con alguien, sí o sí no me quiere, o sí me es infiel, hay una pequeña posibilidad de que él en verdad le esté dando respiración boca a boca a una desconocida, ¿no? Muy poco probable, pero hay. Entonces es por eso que yo no puedo, digamos, si se encuentra un P menor a 0,05, rechazar sí o sí la hipótesis nula, ¿no? Por eso es de que cuando yo interpreto, debo considerar que eso que estoy encontrando puede ser por azar, en el caso de un trabajo de investigación. ¿Sí? O sea que no necesariamente mi hipótesis nula va a ser falsa, pero por consenso se acepta que, como es tan improbable que ocurra, la voy a rechazar y voy a aceptar otra idea, ¿no? Es por eso que también con un solo trabajo de investigación no puedo demostrar nada, porque puedo estar cayendo en ese 5% de que es por azar. Entonces es por eso que deben hacerse más trabajos de investigación, y es por eso que habrán escuchado el concepto de metaanálisis, que agarran un montón de trabajos de investigación y sacan una conclusión final. Es por eso que con un solo trabajo de investigación no pueden demostrar casi nada. Bueno, esa es la teoría, ¿no? La parte estadística. ¿Sí? Por ejemplo, el uso de P solo es para trabajos observacionales no experimentales. Ya. O sea, sí se puede usar, digamos, que quiero ver si es que un medicamento, digamos, un nuevo medicamento, ¿no? Digamos, unas hierbitas que he encontrado que probablemente que mi abuelita dice que sí funcionan, y quiero saber si es que en verdad no encuentro ningún trabajo de investigación sobre ese tema. Quiero saber si es que esas hierbitas disminuyen la glucosa en pacientes con diabetes, ¿no? Quiero saber eso, ¿no? Como yo estoy explorando este tema, puedo usar una prueba estadística para evaluar eso, ¿no? Digamos, hago un grupo al que le doy la hierbita, otro grupo que no le doy, mido su valor de glucosa, luego de aplicar la intervención a cada grupo, y luego puedo encontrar la diferencia entre los dos grupos. Entonces, la prueba estadística sí la puedo usar en un estudio experimental, pero como les dije, el valor es muy limitado, ¿no? Imagínense que en ese trabajo que les digo de la hierbita sí encuentran un P menor de 0,05. ¿Significa que el doctor debe recetar la hierbita a mi paciente? ¿Sí o no?
ni sí ni no, o sea, no sé. Porque no sé si el efecto es muy grande, no sé si es clínicamente relevante. Entonces, sí se puede usar el RP, pero es muy limitado, ¿no? Eso, digamos que la prueba yo dependería de qué tan conocido es ese efecto, ¿no? Estoy explorando, uso prueba estadística. Ahora, si es que ya se sabe más, entonces lo recomendable es medir el tamaño de ese efecto, ¿no? Con otros estadísticos. Que ahí ya iría la parte de estimados, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos los parámetros de desenlace de un objetivo específico pueden ser estimados y pueden ser pruebas estadísticas? Entonces, yo uso una prueba estadística si es que estoy explorando un nuevo tema. Pero si es que ya está más avanzada la investigación, uso un estimado. Estimado como tasa de prevalencia, riesgo relativo, odds ratio, hazard ratio y otras más, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, es que uno escoge la prueba P. Pero sí se puede usar en un estudio experimental, experimental, observacional, etc. ¿Alguna otra pregunta? Va a venir en el quiz. Ya. Eso sería todo entonces, chicos. Gracias.